Muy buenos días por este su canal Sello Venezuela Heroica. Sus anfitriones Andrés Vergatario, Caballero Carmelo y quien les habla, Maquiavelo, en el análisis de los medios de comunicación que se dedican a satanizar a Venezuela, sobre todo el medio que se conoce como, que lo hemos rebautizado como Actualidad Chusma. Aquí una conversación y un análisis sobre lo que se denomina, lo que ellos denominan el populismo. Aquí entonces vamos a analizar este audio y ustedes sacan sus propias conclusiones. Aquí en el Estado, ¿no? O sea, es una de las realidades. Les voy con un poquito más de estadísticas, ¿no? Lo que es la mujer latina principalmente. Las latinas son cabeza del hogar en 2,8 millones de familias de los Estados Unidos. Lo preocupante para muchas de las organizaciones es que el 40% de estos hogares viven bajo el nivel de pobreza. Esto de acuerdo al reporte del Centro for American Progress. El 40% de las latinas casadas aportan la mitad del ingreso de su hogar. Noticias esperanzadoras, sí, se cree que la brecha se va a ir cerrando en los próximos años, solo que la mala noticia que calculan que para el 2038 tal vez esta brecha en el estado de la Florida pudiera achicarse. A nivel nacional se espera que para el 2040 y pico aproximadamente, ¿no? Hay que, como lo vuelvo a repetir, nosotros las mujeres somos las que tenemos que tomar las riendas y exigir y negociar. ¿Qué presiones a los representantes y qué presiones y llamen a sus representantes en todas las discusiones que tienen que ver con lo que sucede en el Estado, debe suceder en el Estado? Pero a veces que no es exigir, es aprender a negociar también. Y hablamos o sea, Bueno, que aprenda a negociar con los representantes políticos para decirle aquí hay una discriminación, cuál es su punto de vista. No solamente negociar, quiero agregar también hacerse indispensable para la compañía. Que digan, oh, María tiene que volver, porque María es los pulmones de este negocio. Necesitamos a María. Y esa parte nosotras tenemos que crear y cultivar y exigir nuestro derecho, igual que exigimos el derecho de votar. También exigir el derecho, como decíamos, ¿no? De que se achique esa brecha antes del 2038, ¿no? O sea que en el año 1920 que recibimos el derecho de votar para un elegido. Yo quisiera saber, honestamente, de las mujeres, cuántas estamos usando ese derecho de votar. Sí, porque además hay trabajos en que las mujeres no se interesan, o se interesan mucho menos que los hombres. Bueno, porque hay tantas mujeres, tan pocas mujeres en políticos, dirigentes políticos, pero también hay menos opciones de mujeres que quieran llegar a esos puestos. Tienen que empezar a ocupar esos puestos. Bueno, muchísimas gracias a nuestra invitada, la abogada especialista en finanzas, por cierto, Samira Casal. Gracias, Samira. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Quiero recordarles que ya está a la venta en Amazon. En Amazon ustedes se meten en Amazon.com, ponen En nombre de los pobres, lo multiplicamos y ahí está el libro de... Buenos días a todos los presentes. Por aquí les metí un momento. Saludos, Vergatario Carmelo. Saludos, hermanazo. Aquí escuchando la actualidad chusma, hablando ahí una abogada de laboral, que la ley protege a la empresa, al trabajador no. Y esa misma abogada ha sacado un libro diciendo el populismo cómo arruina a un país. Bueno, como en los países que son los gobiernos que son populistas hay más pobres, pero en este caso a un empleado se le puede despedir si no acata una orden directa de su jefe. Mi pregunta es, ¿eso no crea más pobreza en este país? Carlos. Imagínate, si un gobierno, entre comillas, populista empieza a hacer las cosas bien en economía, ellos se encargan de que le salga todo mal. Ejemplo más claro, Allende. Así que si no se rompe, ellos lo rompen. No te apures.
Cambio. Coño, sí, ¿no? Pero me da risa la tipa, ¿no? Que puso un ejemplo, ¿no? Que si un jefe le dice a un empleado, mira, pásame ese sombrero que se me cayó. Pero si el empleado le dice, mira, ¿sabes qué? Espera un momentito porque voy a cambiar un bombillo. Bueno, tiene el derecho de votarlo porque no está haciendo caso a una orden directa de un jefe. Y puede ganar el caso si el empleado puede acusar al jefe, en caso de la empresa. Pero esa misma tipa está sacando un libro que dice que los gobiernos populistas arruinan a un país, pues, que hay más pobres en los países de los gobiernos populistas. Pero ella misma está poniendo el ejemplo del caso de las leyes que apoyan a las empresas, pues, empresas privadas, pues. Son intocables. Y a votar a una persona, lógicamente, tiene a cargo una familia. Entonces es una secuela, es pobreza en potencia. Por eso no lo ven ellos. Qué verga con esta gente, chaval. Están hablando de la discriminación de las mujeres. Pusieron 2 casos de un hombre y una mujer que tienen el mismo cargo, hacen las mismas funciones, pero el hombre ganaba $5,000 más que la mujer. Imagínate. Pero tiene la careta de hablar sobre el populismo. Qué bueno, chico. Cambio. 7% de intención de voto, seguido por el señor Ben Carson con 19.3%, Marco Rubio en tercer lugar con 14.9% y Jeb sigue en el cuarto lugar, pero ahora baja a un dígito, se encuentra en 9%. Esta es una encuesta nacional. Hay una encuesta que acaba de sacar de la Universidad del Norte de la Florida. Ajá, exacto. Esta sí, esto es dramático. Sí, esa es la estatal. La estatal es la que dice que está de acuerdo en el estado. La nacional la presentó hace pocas horas CNN. Lo que dice es que Trump sigue en primer lugar con 27%, Ben Carson tiene 22% y están empatados a nivel nacional Marco Rubio y Jeb Bush, los dos con el 8%. Y en adelante todos tienen 5% o menos. Exactamente, aquí en la Florida, Jeb baja también en cuarto lugar después de Trump, que tiene 21, Carson, repito, 19, Marco por 15, 19.3, Marco 15 y Jeb con 9. Estas son malas noticias. Ayer yo tuve que programa a un queridísimo amigo, trabajó en la campaña de Bush 43 y después trabajó en la Casa Blanca. Yo quiero mucho a Rudy González, ¿no? Y Rudy hizo una promesa solemne en el aire en el día de ayer. Y además estoy tratando de darle seguimiento a la promesa. La promesa es que no se va a afectar hasta que Jeb pues supere a Trump en las encuestas. Sí, entonces la cuestión es que ya estoy negociando con él. ¿Pero llegó el programa Barbado? Ya empezó, tiene un poquito barba. Ya empezó. Fernanda Mandi me dijo que hay que estar allí el día en que se afectara, va a afectarse en el aire. El día que se vaya a afectar, me digo de que hay una o dos cosas, aunque Jeb supere a Trump, aunque las mujeres le digan que si no se afecta se botan los votos de la casa. Cualquiera de las dos cosas que pase primero. Así que vamos a esperar que la mujer tenga paciencia, su esposa tenga paciencia, pero ya tenemos un compromiso, ya prohibido callarse, de Rudy afeitarse alante del mundo entero cuando Jeb supere a Trump o cuando la cual le digan, mi querido Rudy, nos tomamos por la mano. Bueno, y con el pelo restante haremos una cobija gigante. Vamos a hacer pero lamentablemente para Jeb las noticias siguen siendo malas, ¿no? Que esté en cuarto lugar aquí en la Florida, y hablábamos en el día de ayer, Camilo, es que Jeb no le queda mucho más tiempo. Cuando digo no le queda mucho más tiempo, hay 2 debates. Raúl Martínez precisamente señalado algo que tú y yo hemos estado hablando aquí también, y es que los próximos 2 debates republicanos, creo yo, que se va a decidir la suerte de Jeb. El mismo Rudy estaba allí ese Mazara también, ambos coincidían en que si para los primeros días de diciembre ya Jeb no está en una posición competitiva, Jeb no va a ir a ninguna parte. Los dos coincidieron en esto y coincidieron que diciembre ya es el límite de tiempo que tiene Jeb para recuperarse. Los 2 debates que tiene ahora son impresionantes, yo creo que son clave para el futuro político del ex gobernador. Pero si lo hablamos como el... Ese análisis está berraco.
escuché una entrevista que le hicieron a Jeb Bush y el pobrecito dice que todavía tiene hasta enero y febrero, que si enero y febrero son los meses históricamente que se puede definir una candidatura. Entonces, él todavía está pendiente de eso. Enero y febrero, según el mismo Jeb Bush. Pero imagínate, él viene, creo que el mejor número que le dan es 8% de los 20 y tantos que tiene Donald Trump. Entonces, Jeb Bush, a pesar del apellido, es uno más de los que incluso Marco Rubio creo le pasa con 10. Imagínate tú que Marco Rubio te pase con 10 siendo un Bush. Es porque no vas para ningún lado, ¿no? Pero según Jeb Bush, él todavía tiene hasta enero, febrero. Cambio. Pero si Jeb Bush dice que tiene hasta enero y febrero para revertir la situación, es mejor que para enero y febrero descubra, no sé, algo increíble como la cura para el cáncer o algo así, porque de otra manera no imagino cómo podría subir de 8 a 20 y tantos % que necesita para superar a Trump. Cambio. Era enterrado a la secretaria de Estado y después vino como colofón a todo esto, pues las declaraciones de un congresista de Nueva York que dijo lo mismo que los dos primeros. Esto está total y completamente politizado. Yo creo que la secretaria va a salir fortalecida de esta comparecencia ante este comité. Mientras tanto, pues se siguen los problemas dentro del Partido Republicano, donde más que promover qué es lo que van a hacer en el futuro, se están fajando entre sí. Las noticias, los titulares que dan lamentablemente la campaña republicana es Trump diciéndole patético a Jeb, Jeb diciéndole patético a Trump, y algunos diciendo los dos tienen razón. Por otra parte, Marco Rubio, pues defendiendo el futuro, pero sin embargo Jeb diciendo este es igual que Obama, no está preparado para ser presidente. De Trump ni se diga lo que le han dicho, y todo eso, mientras sucede, los demócratas lo aplauden. Y ahora están metidos en revisitar la historia y meterse nuevamente en la guerra de Irak y en el 9/11, que me parece desde el punto de vista político que es la barbaridad más grande que se le puede ocurrir a un candidato republicano, es empezar a tratar de revisar un hecho tremendamente trágico para la historia de Estados Unidos y envolverse en esa bandera para tratar de adquirir puntos o tratar de salir del anonimato que algunas campañas se están cayendo. Por eso decía que hay alguna gente que cuando Trump le llama a Jeb patético y Jeb le devuelve con el mismo adjetivo, hay muchos que están diciendo los dos tienen razón. Hablando del señor Trump, estará esta semana en el sur de la Florida. Viene el viernes a Miami, va a estar en varios eventos, pero sobre todo en el de su propiedad. Estará precisamente en el campo de golf que tiene Doral y va a haber un evento abierto al público. Se va a reunir a las 7 de la tarde con sus seguidores. Las puertas estarán abiertas a partir de las 5 y llega con más que 20% de intención de voto en el estado. El estado tiene ¿cuánto? 21%, casi 22%. Y a nivel nacional, repetimos, 27%. Por otra parte, hoy en la Comisión de Condado Miami-Dade se va a decidir si los comisionados apoyan el veto del alcalde o lo van a rechazar. Es el argumento bandera de Jeb Bush, que es lo que le ha conseguido tan pocos puntos de favoritismo, ¿no?, entre los votantes. Porque la marca Bush solamente tiene como bandera que mantuvo seguro a los americanos durante tiempos difíciles de terrorismo, con una mano dura. Pero el argumento se ha hecho de si los republicanos culpan a Hillary Clinton de los ataques que hubo en Benghazi, no porque ella misma hubiera atacado la embajada, sino porque fue bajo su mandato y bajo su protección, pues entonces el mismo argumento se puede hacer en contra de George Bush, que los ataques del 9/11 fueron bajo su mandato, bajo su protección. Y si Hillary Clinton es negligente, mostró negligencia en proteger a la embajada,
pues entonces también se puede decir que George Bush fue negligente y mostró negligencia en proteger al país. Lo único que tiene Jeb Bush para pelear en su campaña es lo que lo va a hundir, porque ya la gente no se cree ese argumento, ¿no? Claro. No, se sobreentiende que este Bush no va a baile porque tiene mucho robo de paja, ¿no? Eso no va para el baile. Donald Trump, mira, ese va a ser el candidato de los republicanos, definitivamente. Ese tipo con tantas cosas que dice, pero se está llevando a todo el mundo por los cachos. Vaya, se podría decir que Donald Trump es la fotocopia de Chávez, pero en negativo. La madre. Ay, verga, cambio. Sí, la verdad que Bush, yo no sé, me pareciera que fuera más que eso, Vergatario. Me pareciera que después de 2 presidentes Bush, ya el votante americano tuvo suficiente Bush y ya no le interesa un tercero. Por ahí creo que va, porque imagínate, en cualquier otro momento un Bush hubiera sido ya el principal contendiente. Yo diría que hasta predesignado para la candidatura en las primarias. Sin embargo, vemos a este Jeb Bush hundiéndose cada vez más. No puede salir del grupo, como cuando arrancan los caballos, ¿no? Y uno se tira adelante y luego bien atrás vienen los demás caballos en un paquete ahí. Él está tratando de salir de ese paquete, pero el problema es que ya van más de la mitad de la carrera y el caballo Donald Trump les ha sacado al menos 3 cuerpos de ventaja. Entonces la cosa está peluda, se le está poniendo la arepa cuadrada, cambio. Bueno, imagínate, pero recuerda que vivimos en los Estados Unidos, pues, es un país que ni el propio ciudadano entiende su sistema electoral. Hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Que puede llegar un don nadie y puede ser presidente porque los colegios electorales, los votos, no sé qué más, tú sabes cómo es el sistema. Porque si yo le pregunto a cualquier estadounidense que me explique cómo es el sistema electoral de su país, no saben responder la pregunta. Así que imagínate. Puede estar ya el bus al fondo, pero como dice el dicho, ¿no? Como no se entiende, ganó. Como pasó con el hermanito. Que una corte decidió que fuera presidente de una nación, pues los votos que hubo valió mierda, pues. Pero vamos a ver qué va a suceder. Cambia. Que gane el menos malo. Ese es el sistema electoral de los Estados Unidos. Que gane el menos malo. Buenos días a todos. Está interesante, muy interesante la conversación de este día. Saludos a todos, Carlos. Buenos días, Maquiavelo. Y buenos días al resto del canal. Saludos para todos. Por aquí activo de temprano, ¿no? Cambio. Buenos días para todos. Así, estamos escuchando Actualidad Chusma. Están hablando desde el comienzo sobre el populismo. Que cuando un gobierno populismo agarra un país, lo destroza, lo desintegra. Pero lo que ellos no dicen, que hay una ley populista que favorece a la empresa privada. Cambio. Ustedes saben que el otro día yo agarré y busqué la definición del populismo como palabra, ¿no? Como
concepto. Según lo que se define como populismo es cuando un gobierno promete a la gran mayoría de un país situaciones que no puede cumplir. Si ese es el concepto de populismo, el chavismo en Venezuela ya pasó, porque me parece que las promesas vinieron en el 98 y luego de ese punto se han logrado poco a poco diferentes metas, se han alcanzado varias promesas. Entonces haríamos mal de calificar al chavismo de populismo. Eso para el que quiere verlo. Para el que cierra los ojos, pues no puede ver los avances que ha logrado la revolución cambio. Populismo es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Abraham Lincoln, Cambio. Bueno, esta abogada que estaba hablando sobre los derechos laborales de los obreros, hizo un libro, creo que se llama El populismo arruina, algo así se llama el libro. Pero fíjate que ellos mismos se contradicen, ¿no? Cuando pone un ejemplo, que yo se lo explico ahora a Carmelo, dice que cuando un jefe de una empresa X se le cae el sombrero y le dice al que está empleado, mira, ¿sabes qué? Agárrame el sombrero. Y el empleado le contesta, mira, ¿sabes qué? Voy primero a montar un bombillo y luego te hago eso. Bueno, puedo votarlo. Y la ley lo respalda. Entonces, a ratico sacó la brutalidad de decir el populismo. Es algo contradictorio, ¿no? Dice que el populismo lo que trae es pobreza. Entonces, cuando votan a una persona porque no le hizo caso a un jefe, entonces eso que será pobreza populista, no sé cómo. Vaya, que iba confundido con un cambio. No, es que no hay confusión, no existe confusión, es la guerra de ideas, es la guerra de dominar los medios de comunicación, porque si tú vas a la internet y buscas el concepto de populismo, vas a leer lo que yo te dije, el concepto que dio Maquiavelo, que debería ser lo correcto, no está escrito, porque necesitan en estos días que el concepto de populismo sea malo, que la gente que lo busque lea algo negativo. Entonces jamás van a poner lo que puso Abraham Lincoln ahí, en cambio. El populismo es la ruina de grandes corporaciones. Por eso que ellos tratan de destruirlo. Y el ejemplo más claro es que cuando las grandes corporaciones gobiernan, los pobres son los que pagan el plato. Lo pueden ver en la situación económica actual, la crisis económica actual. Vuelvo a hacer referencia a que vean el programa de Mario Silva el sábado, donde al final una persona, en este momento se me olvida el nombre, hizo una exposición sobre la situación económica. Es extraordinario, a seguirlo para repetirlo. Es perfecto por qué se ataca a los gobiernos que ellos llaman populistas y porque las corporaciones son las que quieren el mundo. Ahora directamente, antes lo hacían a través de políticos. El supuesto mejor argumento de los procapitalistas contra el populismo es el mismo argumento, como ustedes mismos lo han dicho, de diferentes formas, es el mismo argumento que ellos utilizan, es decir, en contra del populismo, es el que realmente está en contra de ellos mismos, precisamente porque ellos tratan de arruinar al pueblo. Y los gobiernos populistas, al desviarse el flujo de dinero hacia el pueblo, entonces los arruina a ellos porque el dinero no fluye para aumentar su riqueza. Es
es una cosa increíble, ¿no? Es como decir, en el gobierno de ellos, de los capitalistas, ellos quieren favorecer a una minoría. En el populismo se trata de favorecer a la mayoría. Eso es malo para ellos, muy malo. Los argumentos son realmente detestables, los que utilizan contra lo que ellos llaman el populismo, Carlos. Sí, Matabele, es algo muy absurdo, ¿no? Muy absurdo, la verdad. Es que esta gente, chamo, yo creo que hablan por libreto. Hay un grupo de personas que escriben puras estupideces y como esta gente no tienen, no sé, chamo, no tienen ética, entonces se prenden un libreto y eso es lo que lanzan. Lo primero que se les viene a la mente lo lanzan, sin saber lo que están diciendo. Es fregado la vaina. Fíjense, un argumento que lo escuché ayer y lo repiten y lo repiten. El aumento salarial es una ruina contra el empresariado. Mira que quieren aumentar el salario mínimo todo el tiempo que hacen eso. Ese es el argumento que ellos. ¿Cómo es posible que quieran aumentar el salario mínimo? Van a arruinar a las empresas. Y resulta que mientras el pueblo tiene más dinero en su mano, hay mayor consumo, estimula la economía y estimula la venta de las empresas. Para que usted vea la clase de gente tan avara, tan desproporcionada en sus argumentos en favor del capitalismo. Es decir, si hay más dinero del mercado, debería haber mayor prosperidad en las empresas, pero no, para ellos eso es hasta la ruina. Por donde ellos se metan argumentando en favor del empresariado, de la protección del empresario, siempre se ve claramente que lo único que tienen en mente es la avaricia, la acumulación de riqueza, sin importarle los métodos ni la ruina de las grandes mayorías. Cambio. Macabelo, es decir que nosotros podemos utilizar el populismo empresarial. Podemos utilizar ese término, ¿no? Ya que dice que el populismo de un gobierno crea más pobres, nosotros podemos decir que el populismo empresarial crea más pobres, ¿no? Podemos utilizar el mismo término también. Fíjate que lo que ellos llaman comunismo, su argumento despectivo pues hacia lo que sería la socialización del capital, es estimular la pequeña y mediana industria. Eso es para ellos populismo, es decir, elevar la cantidad de clase media. Eso era un argumento para los años 60, que ellos acabaron con eso. ¿Y cómo lo acabaron? El argumento es de que son las grandes corporaciones las que deben existir. Entonces, un pequeño y reducido grupo de empresarios son los dueños realmente de la riqueza. Entonces, para ellos comunismo o populismo es que hacían hasta los años 60 en los Estados Unidos, que era que la prosperidad del país se medía en base al crecimiento de la clase media. ¿Quiénes son los clase media? Profesionales y pequeños y medianos empresarios, no las grandes corporaciones. Entonces ahí donde se nota claramente qué es lo que ha sucedido en los últimos, 50 años, que hemos visto crecer a corporaciones, a megacorporaciones que son dueñas de prácticamente de todo. Y los pequeños empresarios prácticamente son pobres empresarios, precisamente porque se trata de favorecer a esas megacorporaciones, esas pequeñas élites de empresarios. Entonces tienen que ir contra el populismo porque va en contra de sus intereses. Cambio. Pues entonces, en los Estados Unidos lo que había era populismo hace años, porque ¿quién era la clase media? La mayoría. La gran mayoría era la clase media.
por supuesto la clase media ha ido cayendo, muriendo, en lo que se reconoce como cíclico, ¿no? Parece que eso es lo que explicaba Mario Silva este fin de semana también. No él, pero el video que puso de un profesor que explicaba cómo la clase media cíclicamente, por ciclos, se une a la clase, da su apoyo a la clase alta cuando está bien. Cuando la clase alta quiere más, se lo quita a la clase media, que pasa a ser clase pobre, y cuando está decaída cerca de la clase pobre, entonces se une a la clase pobre para lograr los cambios que necesita, y cuando vuelve a subir se vuelve a pegar a los ricos. Parece un ciclo de vida. Dicen que la historia mundial es la historia de las luchas de clases. Entonces eso explicaría ese concepto, ¿no? Pero si podemos hablar de populismo en los Estados Unidos, ciertamente la gran mayoría en los 50, 60 era la clase media en los Estados Unidos. La mayoría de la población, populismo, cambio. Por eso utilizan el argumento de la ambición. El argumento no de la ambición, estimula eso en el ser humano, la ambición a la clase media, para que piense que puede llegar a ser como la clase rica, los grandes poderosos. Y por eso es que esa clase media, cuando llega a ser próspera, trata de apoyar o se une a la clase, digamos, esa pequeña élite de empresarios millonarios, precisamente para eso, lo engañan para que apoye a eso, y ellos son los mismos verdugos que lo vuelven otra vez a la pobreza. Y que, como decía el profesor ese, las crisis económicas son cíclicas, son inducidas precisamente para ir acumulando la riqueza en esas pequeñas manos, y lo logran, porque en cada crisis las grandes corporaciones o las megacorporaciones crecen en poder y en riqueza, mientras los pueblos se arruinan. Avaricia es simplemente la señal, el signo del capitalismo. Cambio. Estimular al ser humano de que nada es suficiente, no importa la riqueza que tenga, tiene que aspirar más, y lo que tiene es todavía insuficiente, para que la persona nunca esté conforme con lo que tiene. Puede ser millonario, puede haber satisfecho todas sus necesidades económicas, pero se le estimula a que nada sea suficiente. Entonces ahí es donde vemos esa ley de la selva, que es lo que ellos aplican. Cambio. Mira que el concepto de la lucha de clases y cómo la clase media cíclicamente asciende para luego descender a niveles cercanos a la pobreza, explicaría lo que está ocurriendo el día de hoy en los Estados Unidos, donde un apellido que debería haber atraído a este punto ya la gran mayoría de simpatizantes, Bush, no ha logrado con uno de los hijos, Jeb Bush, consolidar una posición predominante entre los candidatos a las primarias en el Partido Republicano, porque ese ciclo que hablamos, donde fluctúa la clase media, en este momento está en picada, y la clase media, la gran mayoría, no le interesan los ricos, andan molestos con los ricos en estos días y escogen otras alternativas. Entonces eso explicaría el fenómeno de Donald Trump en el lado republicano, y ciertamente el auge de Bernie Sanders en el lado demócrata. Cambio. Trump es, como dice, es la versión de
demonio al descubierto, es decir, es un republicano sin máscara. Y el Bernie Sanders es un demócrata que no desea la élite política que surja, porque precisamente está impulsando lo que piensa la mayoría de los norteamericanos. No debemos olvidar que no hace mucho hubo un movimiento, Ocupemos Wall Street, que movilizó a millones de norteamericanos en contra del verdadero enemigo, que no era el Estado, sino los que representan las grandes corporaciones. En la banca, las grandes corporaciones y el sitio del casino que ellos tienen para especular y enriquecerse y manipular la economía, que es las bolsas de valores. Cambio. El mejor ejemplo del capitalismo en Estados Unidos lo vemos, que ellos concentran toda su capital y su riqueza, es decir, bancos y corporaciones, en la especulación de la bolsa. Pero sus empresas, vamos a decir, la producción de sus empresas, de sus productos, se los llevaron a países como China, India, Pakistán, Indonesia, es decir, todos esos países asiáticos, porque ahí la mano de obra es barata y no hay los sindicatos y las reivindicaciones sociales para los trabajadores tan extensas como en los Estados Unidos. Ese es el capitalismo verdadero. Y es el que defiende estos demonios, porque se puede decir demonios, de políticos que sacan libros como, este es el tercer libro, el tercer liderazgo que sale por ahí contra el populismo. Está la muchachita esa guatemalteca, está un libro que anoche estaba mencionando por ahí el doctor Trujillo, que se mencionó ahí, y ahora lo que está diciendo lo que dijo esta abogada. Cambio. Yo pienso que esta jugada que están haciendo con Donald Trump, lo peor que les puede ocurrir es que yo creo que si Donald Trump sale como el representante para el Partido Republicano en las elecciones, eso sellaría la suerte de los republicanos en perder una elección más. Porque, como dices tú, el tipo primero no lo que yo he escuchado, mejor dicho, lo que no he escuchado yo de él es planteamientos concretos. Pareciera que todo lo que dice lo inventa al paso, y es muy genérico, no tiene una propuesta fija. Yo quisiera creer que eso en algún momento importa para el votante americano, ¿no? Tener algo concreto, un plan concreto. Yo no escucho eso de Donald Trump. Cambio. Donald Trump es como el malcriado que está cansado de ser hipócrita y entonces expone sus ideas abiertamente, de que están siendo atropellados, sus intereses, los intereses de los ricos, ¿no? Y aunque él no es de los más ricos, él no representa, vamos a decir, la verdadera élite empresarial mundial que domina, porque trata de dominar al mundo. Él simplemente es como digo, repito, un capitalista malcriado. Y entonces, ojalá que, yo lo he dicho, ojalá que sea el candidato de los republicanos. Lo que pasa es que, como estamos hablando de la política de Estados Unidos, los políticos se está votando en este momento prácticamente por el más malo de todos. Y por eso es que surgió un desconocido completamente. Y quizás por eso es que el Bernie Sanders está siendo, digamos, aislado de los medios, porque el auge que él tiene es como la propaganda esa de boca a boca.
la gente que asiste y escucha sus discursos directamente, porque tú no lo ves a los medios, a los grandes medios, destacando lo que él dice. Siempre están poniendo a la gira de Clinton como que no hace nada, pero está arriba en las encuestas, cuando otras encuestas independientes indican que el hombre está muchas veces por encima de la gira de Clinton en ciertas regiones de Estados Unidos también.